Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Cómo puedo comprobar que sí me escuchan? Sí, perfecto. Ahí vi que ya me escribí. Muchas respuestas. Listo, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Tardes, noches, dependiendo del lugar de donde se conecten. Muchas gracias por su asistencia. La verdad, estamos súper emocionados por la convocatoria que está teniendo, que tuvo la charla y que vemos que más allá de los que se inscribieron, realmente estamos teniendo esa asistencia. Así que bueno, súper bienvenidos todos a este Agile Talk, a este webinar que vamos a tener el día de hoy, el cual, bueno, como ustedes ya saben, se llama El arte de las User Stories. Algunas cosas importantes del lado técnico del webinar para que lo tengan en cuenta. El micrófono siempre va a estar en silencio, el de ustedes, así que no van a poder hablar porque está muteado de forma automática. Si tienen preguntas, vamos a tener una sección dentro del Zoom. Hay un chat de Q&A. Porfa, traten de ubicarlo para que sepan dónde está, en la barra, donde está el micrófono y todo ese tema. Ahí está el chat de Q&A. Y la idea es que las vamos a responder al final del webinar. Y bueno, cualquier pregunta técnica que tengan, también vamos a tener el otro chat, no el de Q&A, sino el otro. Así que cualquier dificultad que estén experimentando de pronto en términos de sonido, de la imagen que vamos a estar compartiendo, nos avisan y nosotros lo vamos a estar, tenemos una persona ahí que lo está revisando. Así que bueno, antes de arrancar un poco con las personas que nos van a estar acompañando en este webinar, pues bueno, quiero darles a todos la bienvenida a Globant. La verdad es que nos encanta crear este tipo de espacios en donde podemos combinar aspectos como ingeniería, el diseño, la innovación. Y es que en Globant entendimos que esa es la combinación, como teniendo esa combinación correcta de esos tres aspectos y acompañado obviamente de un cambio cultural y un cambio organizacional, pues realmente creemos que podemos definir o crear soluciones para una real transformación digital y cognitiva de las organizaciones. Y obviamente en todo ese proceso, pues el agilismo siempre ha estado presente como parte de nuestro ADN y de nuestro mindset. Así que bueno, mi nombre es Deji Gasca, yo soy estudio partner del estudio Agile Delivery aquí en Globant. Soy Glover, así como nos autodenominamos nosotros las personas que trabajamos en Globant. Soy Glover de corazón hace más de 7 años. Y bueno, hoy tengo el honor de ser la moderadora de este webinar en compañía de los dos rockstars que nos van a estar hablando el día de hoy. Empecemos primero por Marcela Vergara, Agile Coach de Globant, con experiencia en proyectos de agilismo por más de 5 años. Y actualmente Marce está liderando proyectos de transformación ágil en uno de nuestros clientes del sector financiero. Así que bueno, gracias Marce por tu compañía el día de hoy. Y nuestro invitado especial, y ya casi de la familia, y con quien venimos trabajando desde hace un par de años ya en términos de certificaciones y de asesoramiento y acompañamiento, es el señor Alan Simen, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Alan es un referente de agilidad, autor del libro Por un Scrum Popular, que seguramente ya algunos hemos tenido el privilegio de leerlo. Y la verdad es que me encanta cómo se considera a sí mismo, que lo tenemos ahí en la pantalla, y es un agente de cambio del agilismo. Así que bueno, gracias Alan también por sumarte a esta aventura, a este webinar y creer en nosotros como partners nuevamente. Nuestro webinar de hoy va a hablar de las user stories, que son básicamente la traducción entre lo que el cliente quiere y lo que el equipo necesita, apuntando siempre a que cada una agregue valor al proceso ágil y al cliente. Así que bueno, sin más preámbulos, entremos en materia a lo que vinimos hoy. Voy a dejar de compartir, Alan, para que tú puedas compartir tu parte y te doy paso, todo tuyo. Dale, ahí voy. Gracias, Deji. Un segundo. Ahí está. Bueno, genial. Hola a todos. Se ve bien, ¿no? Sí, genial. Bueno, el webinar de hoy es sobre User Stories, o es sobre lo que no son las User Stories, pero antes de charlar sobre User Stories, creo que necesitamos
hacer algunas aclaraciones o contar algunas ideas sobre el Product Owner, ¿no? Que es el rol que uno comúnmente asocia con User Stories. Las User Stories no son parte de Scrum, Product Owner sí, pero son una práctica muy común. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a definir una mini taxonomía de Product Owners, una mini categorización de Product Owners, que nos va a permitir hablar después de User Stories. Entonces, vamos a definir esta taxonomía vamos a dividir la pantalla en dos grandes. Una pregunta, ¿se ve un cuadradito arriba a la izquierda, no? Sí, se ve. No sé qué es eso. Lo voy a intentar a ver si se va. No, esperen un segundo, así deja de molestar. Bueno, se sigue viendo. Después cuando lo grabe ya no se va a ver. No sé qué ves. Bien. Entonces, divido esta estructura, esta pantalla, en dos partes. ¿Por qué? La parte de abajo lo que vamos a hablar es de lo que vamos a llamar un antipatrón. ¿Sí? Una cara triste. Es el clásico Product Owner que yo encuentro cuando veo una organización y es algo que no nos sirve y que no se contradice con la definición de PO o con el espíritu de PO que estamos buscando. Entonces, antes de mencionarlo, quería dividir en dos, esto tomando una idea muy vieja de Ken Schwaber, uno de los creadores de Scrum, dividir en dos el trabajo operativo de un Product Owner. Lo vamos a dividir, y su trabajo operativo va a ser siempre o el grueso de su trabajo operativo, sobre el Product Backlog. Vamos a definir ese trabajo en dos partes. Una parte de clarificación de los ítems del backlog y otra de priorización. Entonces, ¿cómo es el PO? ¿Cómo llamamos al Product Owner antipatrón? Lo vamos a llamar Product Owner tapón. Voy a intentar dibujar un taponcito acá. Y como un tapón de bañera. Sus dos grandes características, o cómo lo reconocemos. A la hora de clarificar, lo reconocemos por que dice la frase permanentemente. En Argentina diríamos, te lo averiguo. ¿Sí? Por ejemplo, en México sé que acá dirían, déjamelo checo. Se imaginan, ¿no? No tiene conocimiento, entonces tiene que ir a averiguar las cosas que le van preguntando. Y en priorización, vamos a decir que lo que hace es SDD, Shout Driven Development, desarrollo guiado por el grito. El que le grita más fuerte tiene prioridad. ¿Cuáles son los dolores que causa esto? Vamos a ir poniéndolos por acá. Básico, cuello de botella, al ser un intermediario. El cuello de botella más los cambios de prioridad por el Shout Driven Development hacen que haya multitasking, con todos los problemas en el flujo que genera el multitasking. Y claramente distorsión en el mensaje. Ahora, normalmente lo que mucha gente asocia con Product Owner es este tapón que pusimos acá. Pero realmente es un desastre. Básicamente es lo mismo que había antes en la cascada, pero ahora le compramos una patineta para que haga lo mismo que hacía en la cascada, pero más seguido. Va y viene, va y viene. Y encima, cuando uno intenta sacar un tapón, atrás hay otro tapón y otro, ¿no? Con nombres como Product Owner, Subject Matter Expert, Business Analyst, Sponsor, Key User, etc. Entonces vamos a ver una alternativa, un modelo alternativo. Y para eso vamos a presentar acá algo que a mí me gusta bastante, que son los péndulos. Yo creo que para explicar, vamos a ponerlo por acá, para explicar cuestiones de la agilidad, es muy importante entender esta idea de péndulo, de cómo se pueden relativizar cosas, de la dinámica. Ahora no, vamos a ponerlo por acá. Este es un... un segundito. Ahí está. Ahí, listo. Muy bien, le pongo el viento. Ahí está, acá se está moviendo. Vamos a ver cuáles son los dos extremos de este péndulo. Lo que vamos a decir es que un buen Product Owner va a intentar oscilar entre estos péndulos. El primero es el Product Owner que más asociamos con la teoría de Scrum, el que yo diría que se deja traslucir en el Scrum Guide, que es el Product Owner tipo Steve Jobs, que tiene tres características. Tiene conocimiento de negocio o de las implicancias de negocio de las decisiones técnicas,
Y de lo que no se puede conocer, sobre lo que no se puede conocer o no conoce, tiene visión. Complementa esto con autoridad, para respaldar esas respuestas que da con su conocimiento o visión, y como tercero, para ya convertirlo en una especie de unicornio, alta disponibilidad. Un colega, Jim York, habla de que un buen product owner debería conseguir respuestas en aproximadamente 20 minutos. Este creo que lo comprendemos más o menos fácil. El gran problema que tenemos es que Steve se murió, o sea, no tenemos esta persona en general disponible hoy en día para que se actúe de product owner, y el tapón nos genera muchos problemas. Entonces vamos a ver una alternativa por acá. La alternativa que vamos a ver, este otro polo, lo vamos a llamar product owner facilitador. Esto parece que nos desvía del tema User Stories, pero nos va a ayudar un montón, creo yo, a entender lo que me parece es la verdadera definición de User Story. Entonces, como PO facilitador, primero vemos qué debería hacer o cómo va a actuar un PO facilitador a la hora de priorizar. Entonces, a la hora de priorizar, lo que va a hacer es muy sencillo. A ver, es muy simple la idea, es muy difícil de llevarla adelante. Básicamente, el grueso del conocimiento y la visión y la autoridad está distribuido entre una nube de stakeholders, ¿no? Gerente de tal cosa, director de tal otra, los especialistas en tal otra, en cuestiones de negocio. Entonces, lo que tiene que hacer es, a ver, yo lo voy a resumir acá como ayudar a stakeholders a pelearse. ¿Por qué yo llamo pelearse como una pelea sana? ¿No? Hay un conflicto de intereses lógico, obvio por la estructura que tiene la organización hoy en día, donde hay distintas prioridades, y básicamente el PO facilitador lo que tiene que hacer es de forma recurrente, muy seguido, por ejemplo, una vez por refinamiento, por sprint, juntar a toda esta gente y ayudarlos a que atraviesen su conflicto. Otro día podemos hacer algo un poco más largo sobre conflictos, pero en definitiva, nuestro product owner no tiene conocimiento ni autoridad, pero lo que sí puede hacer es ayudar a que otros se peleen. Haciendo esto seguido, esas peleas son más pequeñas y por ende menos graves, ¿no? Si uno hace una pelea de este estilo, una priorización cruzada, una vez por año, los stakeholders van a venir armados hasta los dientes y se van a empezar a traicionar al otro día. Entonces uno hace esta clase de repriorizaciones, de merge de prioridades muy seguido. Y por último, y esto es lo que más nos va a llevar a User Stories, ¿qué pasa con la clarificación? Para clarificar, lo que vamos a hacer es eliminar intermediarios. Esto tiene dos facetas. La primera faceta más organizacional, el PO tiene que cambiar la estructura y que se mueva gente del camino, ojalá que no me estén escuchando españoles, que se corra del camino. En España sería que se mueva a un costadito. Pero tiene otra faceta importante, que no es organizacional, donde tiene que correr, tiene que moverse a sí mismo de la conversación. Si nosotros tuviéramos un equipo que está desarrollando en América Latina, ¿no?, un producto para Japón, y el producto se hace, los usuarios entienden solo japonés, los stakeholders, todos hablan solamente japonés, lo primero que nos vendría y el equipo, supónganse, de desarrollo en América Latina, habla solo español, lo primero que se nos viene a la cabeza es tener a alguien, un product owner, por ejemplo, que sea un traductor. Eso es un tapón y es un problema. Entonces, el objetivo del Product Owner facilitador para la clarificación es lograr que el equipo aprenda japonés, lo cual nos lleva directamente a un principio de LES, que es el de los Long Live Teams. O sea, que un equipo se aconseja en general en la agilidad que se mantenga más o menos estable durante mucho tiempo. Entonces, ¿entre quiénes? Trato de repasar. ¿Entre quiénes tenemos que eliminar intermediarios? A ver, acá está. ¿Entre quiénes eliminamos? Entre equipo de desarrollo y stakeholders reales, usuarios o clientes, entre quienes tienen la respuesta verdadera. Y como una pequeña digresión, y ya terminando, y ya nos metemos bien en User Stories, usando este modelo que tenemos acá de, a ver, esperen que lo moví sin querer, ahí está,
Este modelo, por ejemplo, permite entender, voy a hacer una digresión, cómo funciona o qué se pretende de un Product Owner en LESS. En LESS se pretende que un Product Owner sea Steve Jobs para priorización y facilitador para clarificación. Para que LESS funcione, uno debería sí o sí lograr que los equipos de desarrollo charlen cara a cara o lo más cercano a cara con los verdaderos stakeholders. Dicho esto, ya con este modelo en la cabeza, creo que podemos meternos a tener una buena charla sobre User Stories. Así que Marce, si querés continuarlo. Listo, ¿me escuchan? Y Marce. Gracias, Alan. Vale, perfecto. Alan, si me regalas para que compartir, listo. Vale, entonces como les estaba contando, Alan, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la taxonomía de las historias de usuario. Voy a compartirles acá mi pizarra y me cuentan cuando ya esté compartida. ¿Estará bien? Se ve blanco. Si dibujas algo, perfecto. Bueno. Ya está. Ahí la vemos. Listo. Entonces, la taxonomía de User Stories. Entonces, para iniciar a hablar de este tema, primero que vamos a preguntarnos a nosotros mismos es, ¿para qué documentamos? O cuáles son las razones por las cuales se empieza a documentar, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí nuestro rol de PO, cualquier rol dentro de la organización, y básicamente lo que busca este rol es transmitir una idea. Entonces, para transmitir esa idea, para documentar, digamos que existen diferentes razones. La primera de todas, vamos a tener acá, es para comunicar, ¿sí? Entonces, para comunicar una idea o para hacer una transferencia de información. Entonces, esa persona desea documentar para poner esa idea en un documento y así poder transmitir esa información. Otra razón por la cual documentamos puede ser para evidencia, ¿sí? Esa se usa muchísimo en las organizaciones y en muchas organizaciones debemos dejar documentado para que sepamos que sucedió eso, que se tomó alguna decisión, ¿sí? Esa sería la segunda. La tercera es como una memoria, es decir, estuve en un sitio, estuve en una sesión y quiero recordar lo que sucedió. Sabemos que la memoria es muy volátil, entonces lo que hacemos es documentarla para poder tener un recuerdo de lo que sucedió, apoyada también con la cuarta, que es apoya una conversación, que lo que busca también es buscar otros recursos, así como tomar fotos, como guardar, digamos que ciertas conversaciones para poder luego revisar todo eso. Entonces, esas son las razones por las cuales documentamos. Todo esto uniéndolo a uno de los valores del manifiesto ágil, que es software funcionando sobre documentación extensiva. Entonces, desde el manifiesto empezamos a hablar de temas de documentación, ¿sí? Empezamos a hablar de todo este tema de documentar. Entonces, nos vamos a que este que es, en este caso sería nuestro Product Owner, pues es dueño del artefacto principal en Scrum, que es el Product Backlog. Como les contaba Alan, en Scrum no hablamos de User Stories, y User Stories es un término que viene de XP, de Extreme Programming, creado por Ken Beck, ¿listo? Entonces nos habla de que las User Stories, siempre hemos escuchado que tienen que cumplir o deberían cumplir con diferentes características. En este caso, por ejemplo, sabemos que las User Story pueden cumplir, por ejemplo, con características de Invest y las 3C. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Invest? Que las historias de usuario deberían ser independientes, negociables, deberían ser estimables, pequeñas, testeables y con características que son deseables para que una historia de usuario sea buena. Esto siempre viendo las historias de usuario como normalmente la ven los equipos, ¿sí? Y en este nos vamos a centrar que nos habla de las 3C. Entonces nos habla de Card, Conversation y Confirmation. Entonces, vamos a centrarnos en cuál, en Conversation, porque como les decía Alan también, vamos a sacar el concepto que tenemos de historia de usuario como algo para documentar, para que el equipo sepa qué tiene que hacer, y vamos a entrar un poco más a qué es lo que nos debería habilitar ese componente, esa historia de usuario, para que podamos hacer esta transmisión de información. Entonces, en Conversation nos vamos a apoyar en una gráfica que nos muestra Alistair Cockburn, uno de los firmantes del manifiesto ágil,
Bueno, aquí me están preguntando qué es Invest. Invest es un acrónimo para que digamos que cada una de sus letras significa, perdón, ya la contesté que la vi acá en el chat, que son características de una historia de usuario. Entonces la I es independiente, N es negociable, la B que entregue valor y demás, ¿sí? Entonces cada letra significa una característica de historia de usuario. Pero no hay que contestar porque vi acá el chat. Entonces, Alistair Cockburn nos muestra una gráfica que nos indica la temperatura de la comunicación. Entonces, en esa temperatura de la comunicación nos dice que hay una comunicación que es fría y que debería irse hacia el lado de una comunicación más, digamos que hacia el lado de calor, y es como un mapa de calor de esa comunicación, y nos muestra este eje la efectividad. Entonces nos lo muestra en dos partes. La primera es la parte de la documentación y la segunda es la parte del modelado. ¿Sí? Entonces, esta igual gráfica la pueden encontrar en internet, así, aquí la vamos a pintar por facilitación gráfica, pero realmente lo que queremos mostrar acá es la parte de documentación y es esos medios de transmisión que estamos utilizando dentro del equipo y que utiliza el Product Owner para transmitir sus ideas. Entonces, en la parte más de la izquierda de la gráfica, acá tenemos el papel, ¿sí? Entonces, cuando comunicamos a través de papel, es una comunicación que es totalmente fría y que es menos efectiva, ¿sí? Digamos que comparándola con la que está en nuestro top de la gráfica, que sería la comunicación cara a cara, ¿sí? A través, por ejemplo, de un whiteboard, un tablero, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica esta gráfica? Es, a medida que vamos utilizando diferentes medios de transmisión de la información, pues vamos teniendo más efectividad en esa comunicación. Entonces, en esta primera parte tendríamos, por ejemplo, una transmisión de comunicación en papel, por audio o por video. Entonces, ¿qué tenemos en esta? Que es una comunicación que es en un solo sentido, es decir, que no tengo, digamos que capacidad de preguntar o negociar alguna cosa, sino que simplemente se transmite de un lado a otro. En las opciones de modelado, ya tenemos lo que son conversaciones por teléfono, tenemos acá videoconferencias, tenemos acá comunicación cara a cara, y la que está a nuestro lado derecho, que es, digamos que la más efectiva, es cara a cara con un whiteboard, ¿sí? Entonces, ¿qué buscamos acá con esto? Buscamos que la forma de comunicar esas ideas, cumpliendo un poco con las características de las 3C y la conversación, es que las historias de usuario no deben tener, o sea, su función no es describir lo que se tiene que hacer por parte del equipo, sino invitar a una conversación, ¿sí? Para que permitir esa clarificación, ¿sí? Entonces es desmitificar un poco ese tema y es llevar a los product owners en su rol de, digamos, de transmisión de esa información a que vayan siempre hacia la derecha de este gráfico, es decir, evitar utilizar únicamente, que era como se hacía tradicional, escribir un requerimiento completo en papel y entregar un equipo, sino poder hacer esa transmisión de la información, en este caso, esa transmisión que hace nuestro Product Owner, ¿hacia quién? Hacia el equipo, poder que sea una transmisión en ambos sentidos, en donde puedan participar todos de la conversación, y en lo que la idea inicial que tenga esta persona, ¿sí?, sea de conocimiento compartido y se haga una transferencia efectiva de la información. ¿Sí? De eso nos habla esta gráfica. Entonces aquí volviendo un poco a nuestro tablero inicial de las 3C y del Car Conversation y Confirmation, normalmente vemos que en las retrospectivas los equipos siempre tienen una queja frente a algo, y es muy recurrente, y lo hablo desde mi experiencia, en que los equipos siempre, una de sus quejas principales es que, vamos a poner acá una nueva, y pues no sé, muchos de ustedes que están en este mundo también concuerdan conmigo, y es, las historias de usuario están mal redactadas, ¿sí? O las historias de usuario no son claras, ¿sí? Entonces, si vemos que esto sucede en nuestros equipos, y esto es algo que sale completamente en las retrospectivas, ay, perdón, me metí acá, ya. Entonces, estamos viendo que tenemos una concepción de las historias de usuario en nuestros equipos que no es la adecuada, ¿sí? Entonces, las historias de usuario no deberían describir todo lo que se tiene que hacer en una historia, sino que deberían invitar a una conversación. Por eso que Beck, en su definición inicial, decía que debería caber en una tarjeta, ¿sí? Si vamos a ver la historia de usuario, la idea debería caber en una tarjeta e invitar a una conversación, ¿sí? A eso también le podemos sumar que actualmente existen herramientas de gestión de proyectos.
Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un Jira, tenemos un Scrumworks, tenemos diferentes herramientas. Entonces, en este caso, para complementar el tema, es, pues como tenemos que tener evidencias y tenemos que tener esa comunicación de lo que el Product Owner quiere expresar a través de las historias de usuario, entonces vamos a tener un Jira donde vamos a tener texto ilimitado, donde vamos a poder adjuntar archivos y demás, que al final no resuelven el problema de fondo de la transmisión de la comunicación, ¿sí? Nos sirven más como para tener una evidencia o para tener, en caso de que vayan en el sprint 5 y al final pasó algo con una historia que hice en el sprint 1 y el product owner dice, sí, yo lo pedí, y el equipo dice, no, no lo pediste, pues entonces nos vamos a ir a la documentación para ver si ahí está o no está. Y ese no es el sentido que tiene todo esto, el tema de la colaboración también entre todo el equipo para sacar un producto de valor, ¿sí? Entonces, digamos que como tal, todo esto a lo que nos lleva es a reflexionar un poco acerca de por qué documentamos y cuál es la necesidad que queremos lograr con los equipos y cuál es la necesidad que quiere lograr este Product Owner y cómo todos a través, digamos, del equipo y del Scrum Master logramos que esa comunicación y logramos que ese rol pueda fortalecerse en el tiempo. Entonces aquí, digamos que nos vamos a unir ya un poco al tema, ya viendo un poco ese tema de la taxonomía de las historias de usuario, nos vamos a unir a un tema y es cómo empiezo a encontrar diferentes técnicas para poder expresar o poder transmitir esos mensajes. Entonces, una de esas, y es con lo que vamos a cerrar el webinar aquí con la explicación que nos va a dar Alan, te cambié el nombre, es BDD, ¿listo? Que es especificación a través de ejemplos. Una de las mejores formas de transmisión de la información que se tienen para explicar algo. Sí, en este, por ejemplo, está cuando a uno le explican algo técnicamente, es decir, es diferente que un Product Owner diga, oye, esto debería, cuando yo haga acá, esto debería funcionar así, cuando haga clic en este botón debería funcionar así, a diferencia de que te lo explique a través de un ejemplo, ¿sí? Entonces, es diferente la forma de transmisión. Entonces, por eso, BDD es una muy, muy, muy buena guía para poder lograrlo. Entonces, ahí los dejo con Alan para que nos complemente y pues cuando cerramos ya la parte del webinar. Dale, buenísimo. Gracias, Marce. No te olvides de eso. Ahí, genial. Perfecto. Entonces, a ver si logro. Perfecto. Quería entonces enganchar con lo que venía diciendo Marce. Copio acá la taxonomía de la documentación, que es una idea que se me fue ocurriendo con el tiempo y con distintos trainings. Entonces, lo primero es la documentación como medio de comunicación. Y si después de ver el gráfico de Alistair Coburn, lo que pensamos es que todo uso de documentación como medio de comunicación, vamos a decir que es grasa. Que es grasa no significa que hay que eliminarlo mañana, eso no tiene sentido, sino que tenemos que pensar que uno siempre va a tener grasa, cuanto menos grasa mejor, pero por ende, cuanto menos use documentación para comunicar, mejor. Por eso, las herramientas como Jira son una tentación para mí demasiado peligrosa. Yo intentaría no usarlas y limitarnos a esa tarjetita. Para entender, repasando algo que dijo Marce recién, la User Story no es una herramienta de especificación, no es la nueva forma de documentar. La User Story es una herramienta de cambio organizacional, porque lo que tiene que lograr es que cambie quién charla con quién y en qué momento. Entonces, no quiero usar la User Story como medio de comunicación. Como decía Marce recién, el uso de una documentación como evidencia es grasa. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es tapar un agujero de confianza que hay hoy en día. De vuelta, la grasa no la puedo sacar milagrosamente, no la puedo ignorar, pero tengo que empezar a trabajar hoy en día en tratar de bajar cada necesidad de uso de documentación como evidencia. Entonces lo que nos queda sobre todo es el uso como memoria. Y como memoria vamos a engancharlo entonces con la idea de especificación por ejemplos. Specification by example. Alan, no estás compartiendo. ¡Ay, qué problema! Gracias. Yo estaba súper contento e ilusionado con que todos estaban viendo todo lo que yo estaba haciendo y eso no sucedió. Gracias. Un segundito. Muy amable. Genial.
Gracias. Si conocen el failure bow, levanto las manos. Bueno, bien, entonces comunicación, lo taché, evidencia, lo taché por ser grasa, y para memoria, la idea de especificación por ejemplos. Un ejemplo, justamente, de especificación por ejemplos es BDD. Mini introducción a qué sería especificación por ejemplos. Estaban pidiendo lecturas. Una muy buena lectura sobre esto es el libro Specification by Example de Gojko Adzic, sobre todo para gente que le interese los aspectos no técnicos de esto. Y había otra pregunta ahí que era cómo se aceptan las user stories. De esto vamos a hablar ahora justamente. O sea, BDD es exactamente una manera de llevar adelante la tercera parte de la user story, lo que dijo antes Marce, la confirmation, cómo voy a confirmar. Entonces, la idea sería, si uno de los grandes problemas, tal vez el gran problema de expresar documentando, es la ambigüedad del documento. Entonces, lo menos ambiguo, pensamos muchos, son los ejemplos, un ejemplo concreto. Entonces, vamos a guiar la especificación a través de ejemplos concretos. Esos ejemplos son ejemplos de uso, o sea que son prácticamente lo mismo que lo que solemos llamar User Acceptance Tests, ¿no? O sea, es cómo pienso probar esto, cómo son ejemplos de uso que espero que suceda. Esto normalmente uno lo haría en un punto doc o una herramienta equivalente, no sé, herramientas de manejo de casos de prueba, o incluso en el Jira o algo de este estilo. El gran problema que tiene documentarlo por ahí es que esto incumple el principio de DRY, do not repeat yourself, no te repitas. Eso sí, en sistemas, lo que quiere decir, esto es de Hunt y Thomas, es que si uno tiene un concepto que está representado de más de una manera, en productos complejos como el software, y el producto es bueno y evoluciona, esas representaciones se van a desincronizar. Ejemplo, supónganse que yo desarrollo una funcionalidad en un software y la documento muy bien, documento qué es lo que está haciendo. Y tiempo después, años después, la misma persona que lo hizo u otra, le dicen que está funcionando mal esa funcionalidad. Va a ver el código y el código describe algo distinto de lo que dice la documentación. ¿Quién tiene razón? ¿La documentación o el código? Piénsenlo 2 segundos. La respuesta para mí es, no sabemos. Alguien pudo haber roto el código, el documento era correcto, alguien pudo haber actualizado el código, el documento no se actualizó, no sabemos. El problema es que habíamos representado ese conocimiento de más de una manera. Entonces, la única manera que vamos a tener de cumplir con DRY va a ser tener lo que Gojko Adzic creo que llama, u otros también, documentación viva, que son documentos que se ejecutan, pruebas que se ejecutan en tiempo real, pero que sean legibles por los usuarios. Básicamente, acá hay dos grandes escuelas de técnicas sobre cómo hacerlo. Acá tenemos dos aspectos en BDD que son importantes. Primero, ¿quiénes van a charlar en qué momento? Y después, ¿cómo se van a escribir esos ejemplos? Esto se suele llamar BDD o ATDD. Si conocen lo que es TDD, es Test Driven Development, ATDD es Acceptance Test Driven Development. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que va a cambiar el momento en el que van a tener lugar estas charlas. Supónganse que este es el comienzo de mi sprint N. Las charlas para definir estos criterios de aceptación con ejemplos se van a dar en el sprint N-1, cuando durante el refinamiento del sprint N-1 o N-M. Entonces, cambia cuándo se dan las charlas. Se define el criterio de aceptación antes de que empiece el sprint. Cambia quién tiene la charla. Voy a involucrar a gente que estaba involucrado en el desarrollo de cierta manera, pero ahora van a estar todos juntos en esta charla. Alguien, vamos a decir alguien con perfil de desarrollador. Dentro de los equipos Scrum queremos no tener roles, pero alguien que tenga skills fuertes técnicos. Más, alguien que tenga skills fuertes de control de calidad. Un ex-tester, si quieren, que es parte del equipo. Acá, si es un dominio muy complejo, un ex-BA, alguien que con muchos skills de análisis. Incluso se podría traer
si alguien en el equipo tiene una mirada UX, genial. Y acá vamos a necesitar, si yo tuviera un Product Owner, Steve Jobs al Product Owner. Eso no suele ser común. Entonces, ¿se acuerdan este gráfico que hizo Marce acá, en donde decía que la charla entre el PO y el equipo sea cara a cara? Bueno, vamos a hacerle una salvedad a esto, o un caso, un subcaso. Si el PO que tengo no es Steve Jobs, si se da esta charla, eso significa que el PO va a tener que tener otras charlas con los verdaderos stakeholders, y entonces es un tapón, y eso no lo queremos. Entonces la charla cara a cara que queremos que se dé es entre el stakeholder y el equipo de desarrollo. ¿Sí? Citando entonces la taxonomía que tuvimos en un principio. Entonces, acá tendríamos en estas charlas alguien con background de desarrollo, alguien con background de testing, alguien con background tal vez, alguien con background de análisis, tal vez alguien con background de UX, y PO Steve Jobs o stakeholders. ¿Sí? Ese gerente, ese experto que sabe sobre el tema que estamos pidiendo. Entonces, uno incluso podría empezar con BDD haciendo solamente este cambio. ¿Quién charla con quién, en qué momento? Sin poner la parte técnica, que es la que vamos a contar acá muy rápido, que es cómo se escriben esos ejemplos para que la documentación esté viva. Acá hay dos escuelas, la escuela de tablas, por ejemplo, de una herramienta que se llama Fitness, que es una wiki. Esto es una gran idea. Básicamente lo que se van haciendo en esta wiki, se van poniendo, en las distintas páginas se ponen los distintas features que tiene esto muy asociado, si quieren, a una o varias user stories. Yo describo el feature y acá empiezo a poner con cierta clase de header, con cierta clase de texto, el escenario de prueba, describo el escenario y armo tablas. En las tablas, en todas las primeras columnas, lo que tengo son todos los datos de input. Y en la última, ¿cuál es el output esperado? Entonces, la primera vez, tengo entonces mi fitness, mi wiki, con un montón de tablas con escenarios que describen ejemplos de uso del sistema desde el punto de vista de un usuario. Entonces, fitness, después, nosotros le tomamos con algo de línea de comando, le decimos, por favor, generame código en Java, no sé, tiene distintos plugins. Y esto después me va a generar, hace mucho que no hago Java, pensemos Python, lo que vengo haciendo, me genera un esqueleto con clases, con métodos, cuyo nombre es el nombre del escenario, y los parámetros son todos estos nombres de columna, que lo único que hace es tirar una excepción de no implementado. Entonces, si yo le quiero ejecutar las pruebas, por ejemplo, con un botón grande que hay en Fitness de ejecutar, enseguida lo que me va a decir es no fue implementado. ¿Quién va a implementar esto? Si se lo imaginaron, seguramente el desarrollador con algún otro desarrollador haciendo pairing y seguramente haciendo mob programming con tal vez la persona que era de QA o el BA. Entonces, entre todos ellos van a hacer lo que se llama el código pegamento, que va a enganchar esta tabla con el código de nuestra aplicación. La idea en general, o a la práctica que a mí me gusta, que yo escucho de varios que lo aconsejan, es que eso pegue contra una capa de servicios, no el UI, pero obviamente se puede hacer el UI con Selenium o algo así. Alternativa a Fitness, la que no me voy a meter demasiado, es Cucumber, es la herramienta, Gherkin es el nombre del lenguaje de especificación. Básicamente es lo mismo que las tablas, pero lo que se hacen son muchos archivos .feature, en donde se escriben los casos de forma textual. Vamos a poner algún ejemplo por acá. En general se utilizan los keywords given, when, then, o se puede hacer en español también. Entonces uno dice, dado que, y acá arma el escenario, ¿no? Kiosco es cliente cuando, y acá vienen las acciones que voy haciendo,
compro por 5 en kiosco. Entonces, y acá viene el esperado, ventas de kiosco fueron 5. Entonces, cuando yo de línea de comando corro Cucumber sobre esto, le pido que me genere código igual a este que tiene una excepción de no implementado, y la próxima vez cuando lo implemente puedo correr estas pruebas de Cucumber asociando este texto con el código que pega contra mi sistema. Esto lo engancho enseguida con alguna integración continua como Jenkins o algo de este estilo, y tengo documentación viva, porque lo que sucede es que este texto es comprensible y editable, modificable por todos estos perfiles, lo cual implica que los usuarios pueden en tiempo real enterarse durante un sprint cuando ya está funcionando una funcionalidad que ellos mismos especificaron, y pueden crear casos nuevos. Acá se arma un círculo virtuoso espectacular. Para cerrar esto, ¿cuál sería el consejo para documentar o saber qué tiene mi sistema? La user story, cuando yo termino de hacerla, la tiro en el tachito de reciclado, en el bote de reciclado. ¿Cuál es la documentación más consistente que explica qué hace mi sistema? Todo mi conjunto de pruebas de aceptación automatizadas, o en Fitness, o con Cucumber, o algo así. Esto, si quieren pasar una auditoría de ISO, de lo que sea, para un auditor es 1000 veces más interesante una trazabilidad de documentación que se engancha en tiempo real con lo que hace el sistema, que un documento que dice que hizo tal cosa. Todos estos, lo que hago en Fitness o en Cucumber, obviamente lo versiono en mi sistema de versionamiento, y listo, la documentación ya está embebida, versionada, y no mucho más. Bueno, espero que les sirva de mini introducción a BDD. Hacer BDD para hacer bien agilidad en desarrollo de software creo que es fundamental. Y acá tienen el texto de Gojko Adzic. El nombre es Specification by Example. Tiene otro que se llama Breaching the Communication Gap, que es similar. Y creo que ya podemos ir a preguntas. Súper, Alan, muchas gracias. Bueno, voy a estar revisando entonces las preguntas que tenemos en la parte de Q&A, y tenemos un poquito de tiempo, así que voy a estar como tratando como de resumirlas un poco. Bueno, aquí tenemos preguntas asociadas a las historias de usuario en términos de, bueno, ¿cuáles serían esos criterios de aceptación? ¿Qué es lo mínimo que debería contener esas historias? ¿Y quién las debería escribir? ¿Quién se anima a responder la de los dos? Yo engancho. Dale. Términos de aceptación, la propuesta entonces es escenarios escritos de alguna manera con alguna de las técnicas de BDD que contamos. Por ejemplo, el ejemplo que puse antes de dado que, cuando, entonces, given, when, then. Porque son términos de aceptación ejecutables en tiempo real. ¿Y qué información debe ser lo mínimo que contenga una historia de usuario? ¿Ese era el otro o no? Yo estoy mirando acá. Sí. Da igual, no importa. Lo que quiero que entiendan es que lo que está escrito en la historia de usuario es anecdótico, si la hago bien. Porque el objetivo de la user story no es transmitir información a través de la user story. O sea, para que esto funcione, imagínense todos estos roles que les había contado. Alguien con skills de dev, alguien con skills de testing, alguien del área de negocios, todos charlando, y de repente, cuanto más o menos alguien siente que la idea está clara, toma una ficha y escribe un resumen muy breve de lo que acaba de charlarse. Jeff Patton, una persona que yo admiro muchísimo, dice que un buen documento, una buena user story para el desarrollo ágil es como la foto de las vacaciones. Si yo veo una foto de mis vacaciones después de un tiempo, aunque esté fuera de foco y el día estaba nublado, me emociono. Si uno de ustedes ve una foto de mis vacaciones, le parece lo más aburrido del mundo y pasa. Entonces, algo similar pasa en las organizaciones. Si a ustedes les llega, a mí me pasa mucho, ¿no? Que me llega un mail de gente que estuvo en un workshop
de lo que sea, y pone como attachment todas las fotos de post-its y whiteboards que estuvieron charlando. Yo los veo el whiteboard, no lo entiendo, está fuera de foco, está todo oscuro, no entiendo nada y digo, después le pregunto a Deji. No me genera nada esa foto, esa documentación. En cambio, si yo estuve en esa charla y me llega un mail con esas fotos, me emociono. Entonces, la user story es eso. No importa lo que está escrito, lo que importa es quién charló con quién en qué momento, más los casos de aceptación hechos con algo de BDD. Espero que sí. Listo, súper. Y en relación justo a eso que hablabas al principio, los criterios de aceptación, por aquí hay una pregunta que me parece que está buena y es, para las historias que son de backend, por ahí no es fácil usar ese mismo, ese mismo formato. Entonces, ¿cuál es como la sugerencia al respecto? Sí, a ver, para mí parece que es una digresión. Hacer bien Scrum yo creo que es hacer pragmático al corto plazo, idealista al largo. Así que un buen Scrum Master creo que tiene que saber responder a ambos plazos. A corto plazo yo diría que sí, que perfectamente se puede usar para user stories de backend y de hecho va a ser mucho más sencillo hacer el código de pegamento porque no hay frontend. Al mediano o largo plazo, creo que es una muy mala idea, es un tema para otro webinar, es una muy mala idea tener equipos de backend. Eso es básico de escalabilidad, por ejemplo, con LESS, en donde tener equipos de backend es un caso de optimización local que va a llevar a cuellos de botella enseguida. No creo que corresponda ponernos a explicar mucho sobre eso, pero ahora... pero eso, no sé si se entiende, ¿no? Entonces, a corto plazo, sí, usarlo para historias de BDD, creo que de backend no va a haber ningún problema y va a ser muy útil. A mediano plazo, desterrar la idea o transicionar, evolucionar y dejar de tener equipos de backend. Bueno, perfecto. Esto está como interesante. ¿Qué responderle a un jefe que usa la extensión de una user story para evaluar si un product owner está haciendo bien o no su trabajo? Bueno, si quieren ahí, Dale, Marce. yo les cuento un poco pues a partir de la experiencia. Por lo general todo esto depende mucho en qué grado estemos en cuanto a la agilidad en la organización en la que estemos. Entonces, digamos que a medida que va pasando el tiempo, igual pasa en todos lados, se van creando relaciones de confianza, se va a través de los resultados de ese software funcionando, de que las promesas de lo que nos da la agilidad están ocurriendo realmente, es donde empezamos a generar esa confianza tanto con los líderes, con las personas, con los clientes y con los demás. Entonces, este tema de que un jefe tome la extensión, me imagino yo que es largo de una historia de usuario, para saber si el product owner está haciendo bien o no su tarea, creo que viene un poco más en cuanto a gestión del cambio que hay dentro de esta organización, ¿sí? Y nosotros en nuestros roles, por ejemplo, de coach o de Scrum Master o Team Members, lo que debemos, digamos, que hacer con este tipo de situaciones es lograr entender por qué o cuál es la motivación de ese jefe en cuanto a medir el trabajo del product owner y poder llevarlo un poco a entender exactamente cuál es el concepto y cuál es la idea de las historias de usuario. Y poder asimismo hacer que entiendan, digamos que la importancia de y que empiecen a tener esa confianza en el rol como tal. Yo mientras estoy intentando responder algunas muy puntuales, creo que se responden de forma pública, ¿no? Creo que no sé si se respondan Aquí están pidiendo algunos, como las referencias bibliográficas, Sí. A ver. el URL de la herramienta Fitness. ¿Quieren que comparta pantalla si lo escribo? No, ¿dónde puedo escribir yo? No, yo lo estoy respondiendo, creo que están en respondidas. Sí, acá dice las respuestas aparecen públicas, acá están diciéndonos alguien. Sí. Sí. Ahí están. Perfecto. Bueno, voy a acá hay una que me pareció Dale, también como interesante. Espérame a ver dónde está. Ay, Dios, se me perdió. Bueno, acá hay uno, me parece importante para entender. Dice, tengo confusión con el término stakeholders, ¿a qué personas hace referencia? Yo diría que en stakeholders es una bolsa donde metemos a un montón de gente, pero los dos grandes grupos son los que se denomina user y chooser, usuarios y el que paga, o el que decide, clientes, que a veces son los mismos, pero...
No sé si sirve. Aquí hay otra que dice, se deben aceptar cambios a las historias de usuarios si ya se encuentran en etapa de desarrollo. Entonces, pues realmente nosotros salimos de un planning con un compromiso que no solamente es hacia el Product Owner, sino de todos como equipo, incluyendo el Product Owner dentro del equipo Scrum. Como tal, o sea, todos los roles que estamos comprometiéndonos. ¿Qué sucede? Que si en un lapso de 2 semanas o 3 semanas, lo que dura el sprint, hay algún cambio, pues ahí ya llegamos al tema de negociación. Negociamos con el Product Owner qué tanto impacta esto a lo que planeamos, a los que nos comprometimos, y tratamos de hacer alguna negociación. Si es una historia nueva que ingresa, no es la práctica ideal o no lo queríamos hacer, pero pues podemos negociar en sacar algo de la misma complejidad para poder completar y negociar de esa forma, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si lo que está cambiando el Product Owner dentro de ese sprint cambia totalmente el sprint goal o el objetivo que tenemos como equipo para lograr en ese sprint, pues el Product Owner ahí sí entra en una de sus responsabilidades principales, que es poder cancelar el sprint y volver a planear todo de nuevo. Entonces, esa es la respuesta a esta pregunta. Pues si se deben o no aceptar, estamos pues en un entorno colaborativo, entonces dentro de lo que vamos a hacer colaborativamente, podríamos poder negociar de alguna forma, sin afectar los compromisos que lo que establecimos todos como equipo. A ver, puedo agregar una cosita. Claro. Desde la mirada esta pragmática que les decía y mezclando con la idealidad, no sé si es exacto eso, pero si ustedes tienen cambios en lo que se les pide en el sprint una vez por semestre, da igual lo que diga la regla, ¿no? Uh-huh. Y si todos los sprints tienen cambios, tienen otro problema, que es un problema más grave. Y hay que atacar ese problema más grave, y de vuelta no importa tanto lo que diga las reglas. En esos casos la regla es muy anecdótica. Y cuando digo otro problema, estoy hablando de un product owner que es en verdad tapón, que hace shout-driven development, o sea, no le gritan de distintos lugares y hace lo que se les grita, equipo que está muy lejos de stakeholders, digamos, el problema es más profundo. Okay. Acá había otra súper chévere que dice, cuando tenemos Product Owner y no Scrum Master, ¿el equipo de desarrollo puede crear historias de usuario? Pues realmente tener un equipo Scrum sin Product Owner, sin esa visión de negocio, Okay. pues es bastante complejo. Dime algo. ¿No era al revés la pregunta? ¿Hay Product Owner pero no hay Scrum Master? ¿Eso era? Perdón. Cuando Sí. tenemos perdón, la leí al revés. Bueno, cuando tenemos Product Owner y no Scrum Master en el equipo de desarrollo, pues es que si hay Product Owner, ahí sí quedé más enredada, porque si hay Product Owner, pues deberían poder escribirlas el Product Owner, ¿no? En este caso no. A ver, una aclaración sobre lo de quién escribe. Da igual, porque lo que importa es quiénes están en esa conversación. Le escribe cualquiera que estuvo en esa conversación. De hecho, en esa conversación, en muchos casos, el Product Owner no hace falta que esté, no tiene sentido que esté, porque no tengo un Product Owner Steve Jobs, tengo un Product Owner facilitador. Entonces, los que están en esa charla van a ser él o los stakeholders, que es un usuario, alguien del negocio, y varios miembros del equipo. Entonces, la charla la tienen entre todos ellos y escriben en algún pizarrón, van escribiendo los casos de BDD, o escribe uno un poco, otro se levanta y lo tacha, y se enoja y viene, y entre todos terminan escribiéndolo. Entonces, no tiene sentido la pregunta quién lo escribe, es anecdótico. Me parece que cuando uno piensa, le interesa mucho la pregunta quién lo escribe, huele a que se está usando la user story como herramienta de especificación clásica, en donde se pretende que lo que está escrito comunique. ¿Por qué? Porque las personas a las que hay que comunicarle, equipo de desarrollo en general, no están presentes en la conversación. El problema no es quién la escribe, sino quién está en la charla. Sí, y también es como lo que hablábamos en la parte de taxonomía, y es cuando estas historias se utilizan como evidencia posterior cuando algo sale mal. ¿Sí? Entonces es como que al final, cuando salgo a producción me di cuenta que me falta una validación muy importante y falta la confianza en que alguien, eso lo habíamos hablado en tal sprint y no se desarrolló y qué pasó. Entonces también está ese concepto de confianza y de cómo estamos utilizando las historias de usuario y cómo estamos haciendo esa transmisión y esa validación del producto sobre todo. Bueno, aquí hay una chévere que parece que yo creo que todos la vivimos. Uno de los principales problemas que tenemos en nuestro equipo es la partición de una user story en pequeñas iteraciones atómicas de las user stories. Utilizando BDD, ¿en qué momento consensuamos esto? A ver si puedo hacer un dibujo chiquito. Creo que me va a ayudar. ¿Vas a compartir?
Sí, un segundito. Listo. Dale, dale, tranqui. Ahí dejo de compartir. Ahí voy. Ya voy, esperen que... Hago esto. Todavía no compartí, ¿no? No. 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 Ahí voy. Share. Acá estoy. Bien. Acá está. Un backlog sano tendría que tener esta forma, ¿no? Donde el tamaño del PBI de este ítem, que en general se hace con User Stories, el tamaño es cuánto trabajo lleva, supónganse el costo, y también el scope al que se refiere, y la prioridad es el orden en el que decidí que es una buena idea hacerlo, asumiendo que son independientes entre sí. Entonces, ¿por qué esto es así? Porque para lo que falta poquito, yo quiero, cuando lo inicie, tener bajo riesgo de equivocarme en la estimación. Entonces necesito cosas chiquititas, pero para las cosas para las que falta mucho tiempo, es una pérdida de tiempo, es un desperdicio ponerme hoy en día a analizarlo y entenderlo y partirlo en pedazos chiquitos, porque todavía falta mucho para que lo haga, e incluso un product backlog, si lo piensan bien, al costado uno podría pensar que hay una probabilidad descendiente de que algún día haga este ítem. Es muy probable que un día haga este ítem, es medianamente probable que un día haga este ítem, es altamente improbable que algún día haga este ítem. Ahora, cuando el equipo ya se pone a desarrollar esto, y en un sprint promedio lo termina y ya forma parte del incremento, este backlog ya no es sano. Entonces, sistemáticamente lo que hay que hacer es slicing, que es un corte, lo que llamo corte orgánico, ¿no? Un corte que preserve es un corte fractal, si quieren, ¿no? Los dos pedacitos que quedan representan la idea original, o los n pedacitos. Cada vez que yo hago esto, tengo, si uso User Stories nuevas. Entonces, en cada momento que yo lo hago, lo que tengo en el momento de slicing es la misma gente que les conté antes charlando. En la charla deciden el slicing, y cuando hacen el slicing, cuando tienen las pelotitas nuevas, las van a ir definiendo a través de casos de aceptación más concretos. O sea que es lo mismo, se usa BDD en el momento de ir haciendo el slicing, o lo que contamos de BDD. Eso, si no me equivoco, está bastante bien descrito en el libro que les comenté, de Goi Kovacic. Listo, perfecto. Bueno, me parece que ya estamos sobre la hora. Creo que ya completamos el tiempo. Santi, ¿me confirmas, porfa? ¿Ya estaríamos? Sí, ya estamos en la hora. No sé si quieren Perfecto. ver algo más o si no, ya cerramos. Yo creo que ya cerramos. Les agradecemos un montón a todos por haber participado, por haberse sumado. Creo que tuvimos una muy buena asistencia, el tema estaba súper interesante y da seguramente para que sigamos charlando. Marce, Alan, muchísimas gracias por su tiempo, Gracias a por todo el ustedes. contenido, por todo lo que nos compartieron, súper interesante todo. Y bueno, nada, les vamos a estar enviando el material para que lo tengan también, el video, y para que lo puedan revisar y tengan como todos esos conceptos que vimos hoy. Sí, yo calculo que después podemos adjuntar algunos links a algunas cosas que mencionamos. Buenísimo, listo. Vemos cómo se los podemos hacer llegar a todos. Adiós, muchas gracias. Gracias, por favor. Chao, que estén bien.